Gloria a Cristo Jesús, poderoso el Señor. Ya en unos segunditos ya estamos entrando en vivo por Facebook. Puedes darle en vivo allá, métete tú en vivo también, Pagán, si quieres. No sé, no ha subido, no sé por qué. Ahora ya estamos en vivo. Sí, Nos gozamos aquí en el Eterno. Pagán, Dios es maravilloso, Dios es real y para siempre es su misericordia. Nos gozamos, bueno, en el Eterno, la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos los hermanos que van a estar conectándose a la transmisión, los que se van a conectar o van a ver el video más adelante. De igual manera, deseamos que la gracia, la paz del Eterno, del Dios de gloria, sea con cada uno de ustedes y como siempre, deseando que tengan salud, así como prosperan sus almas. Estamos contentos, estamos gozosos en esta preciosa noche. Vamos a compartir una palabra muy bonita, así que le vamos a pedir que a los que se vayan conectando más adelante o los que ya vean el video que va a quedar aquí en Facebook, lo comparta porque vamos a hablar un tema bien interesante y el tema que vamos a estar hablando es referente a lo que tiene que ver con el apóstol Pablo y con situaciones de mala interpretación teológica que han venido surgiendo por los últimos años, como por ejemplo todos tenemos conocimiento del gran incremento que ha habido sobre el estudio de las raíces hebreas, las ciencias bíblicas, lo cual bajo ninguna circunstancia vamos a criticar y vamos a señalar porque nosotros mismos estudiamos lo que se conoce, lo que es raíces hebreas y también estudiamos ciencias bíblicas. No obstante, dentro de cierto grupo de raíces hebreas, no todos están negando que Pablo negó la Torá. Están negando de que Pablo alteró la Torá. Y precisamente de eso vamos a hablar en esta noche bajo el tema Pablo predicó en contra de la Torá. Ese es el tema. ¿Predicó Pablo en contra de la Torá? Ese es el tema que vamos a estar hablando en esta noche. No obstante, me acompaña el hermano Samuel Pagán, predicador, maestro de las buenas nuevas de salvación desde el estado de Florida. Y Samuel, salúdanos en esta noche. Muy buenas noches a todos los que están escuchando. Si lo escuchan también en la mañana, muy buenos días. Aquí vamos a estar compartiendo un poquito con José Cruz Marengo hasta Iowa. Aquí son las 10:07 de la noche. Allá en Iowa son las 9, ¿verdad, Marengo? Aquí son ahora mismo las 9:07 de la noche. Sí, 9:07. Un saludito ahí a tu audiencia cuando entren y vean este video. Ahí un poquito a ver cómo fluye la palabra y la enseñanza, a ver qué el apóstol Pablo predicó. Amén. Bueno, como le dije ya anteriormente, vamos a estar hablando sobre ese tema. Predicó Pablo en contra de la Torá. ¿Por qué menciono esto? Predicó Pablo en contra de la Torá. Vuelvo y repito, para los hermanos que se están conectando, mire, este tema es debido a muerte, comparte esta transmisión. ¿Por qué menciono esto? Vuelvo y repito, entendemos lo que es el estudio de las raíces hebreas, las ciencias bíblicas, no las criticamos porque nosotros las estudiamos. Pero hay cierto grupo dentro del movimiento de raíces hebreas que están enseñando que Pablo predicó en contra de la Torá o que trajo enseñanzas que no iban conforme a la Torá. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra, ciertos versos, para presentar una apología por las escrituras. Recuerda lo que dice la palabra en 1 Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Vamos a presentar una apología por la escritura de que Pablo bajo ninguna circunstancia habló en contra de la Torá, ni el apóstol Pablo tampoco menospreció la Torá. Dios bendiga el pastor Armando Calle, que está conectado con nosotros desde allá de la ciudad de Hampton. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que comparta la transmisión.
manténgase aquí, que ya vamos a regresar después que anunciemos la emisora. Samuel Pagán, recuerde que usted está viendo Manos al Arado, Radio TV, la emisora que alimenta su alma. Regresamos después del anuncio. Aquí está tu bendición. Aquí llegó la hora que tanto estás esperando. Tú estás escuchando Radio TV Manos al Arado, una emisora que nació en el corazón de Dios para edificación de tu alma. Radio TV Manos al Arado, tu bendición al alcance de tus manos. Manos al Arado, Radio TV. Esto está poderoso en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador. Fíjate qué interesante, hablando del tema, predicó Pablo en contra de la Torá. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 3, verso 28 al 31, y la versión que voy a utilizar es una versión bien bonita, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por emuná, o sea que es justificado por la fe, aparte de las obras de la Torá, aparte de las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente Elohim de los Yahudim? O sea, ¿es Dios solamente de los judíos? No, es también Elohim de la gente de otras naciones. Ciertamente también de los Goyim, o sea, de los gentiles. Porque Elohim es uno y él justificará por la emuná a los de la circuncisión y por medio de la emuná, la fe, a los de la incircuncisión. Fíjense que estamos hablando bajo el tema, predicó Pablo en contra de la Torá. Y cuando leemos este capítulo y este verso de Romanos capítulo 3 y los versos que hemos analizado, verso 28 al 31, ahí vemos una enseñanza y vemos que Pablo distingue claramente la función de la Torá y la fuente de la justificación. O sea, la Torá, Pablo está diciendo que la Torá revela la justicia de Dios y pone al descubierto lo que es el pecado. Pero el pecador, la persona que está en pecado, es justificado por la fe. O sea, quiere decir que la fe no convierte la Torá en una mentira, sino más bien confirma su testimonio acerca de la necesidad de la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Ruach HaKodesh, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que Pablo está mencionando en este verso de Romanos capítulo 3, verso 28 al verso 31. O sea, quiere decir, anulamos la fe. Esa es la declaración final. Esto es inequívoco. Aquí no puede haber contradicción. Anulamos la fe de ninguna manera. Entonces, por eso, con lo que dice este texto, porque esto es una defensa que el mismo apóstol Pablo presenta. O sea, interpretar que Pablo es enemigo de la Torá o interpretar de que Pablo contradice la Torá, pues no tiene ningún valor conforme a lo que hasta este momento hemos probado por las Escrituras. Esto apenas está comenzando porque ya mismo lo vamos a profundizar en unos temas pero sumamente poderosos, hermano Samuel Pagán. Está bueno, esto es un tema bastante complicado, ¿sabes? Sí, así mismito es, José Cruz Marengo, hasta allá, hasta Iowa. Es interesante lo que estás hablando, de introducción, esos versos. Yo tengo aquí Romanos 5:13, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ok, ¿qué quiere decir este versículo? Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo está haciendo una referencia a los romanos de antes de dar la ley, donde se juzgaron ciertas personas por Noé. Se juzgaron también a Adán, se juzgó cuando dice no comerás de ese fruto del árbol. Y vemos entonces a Pablo refiriéndose que donde no hay ley no se inculpa de pecado.
Como sabemos y como saben muchos, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento, cuando Pablo estaba en las prédicas, estaba en las enseñanzas, cuando iba a contender en los días de los sábados, donde iba a la sinagoga, él contendía fielmente con las escrituras, con lo que estaba escrito. Como dijo el Mesías, a la ley y a los profetas tienen. Es interesante porque se le da el pacto en el Sinaí, pero en el desierto 450 años se le da la ley. Cuando se le da la ley, Elohim le dice, oye, practiquen, obedezcan la ley para que sean un pueblo diferente, donde hay justicia, bondad, equidad. Así sucesivamente. Le está dando el consejo para que sean un pueblo diferente, no como las demás naciones. Cuando acuérdense que Elohim no le entregó a los gentiles la ley, sino se le entregó a un pueblo, como le había dicho Abraham, que de Abraham saldrán naciones, pero también un pueblo. Ese pueblo agarró los mandamientos, los sacó de Egipto, siguió en el desierto 450 años, se le ha entregado esa ley, y no obstante que cuando cruzan el Jordán, pues Josué hace un alto y entonces lee lo que es la obediencia, la bendición a la obediencia, y también lee la maldición a la desobediencia. Adelante, José Cruz Marengo. Fíjate, interesante lo que menciona, y quiero hacer la salvedad y lo que menciona antes de continuar. Quiero saludar a la hermana Dina María Martínez de Cuba. Desde Cuba, un saludito. Cuba. Sí, desde Cuba, una bendición allá para Cuba. Pagán, tú que has ido a Cuba ya en varias ocasiones, como mi persona, a ver si podemos organizar más adelante un viaje para llegar por allí y por lo menos tratar de ser de bendición en alguna área a ese pueblo. Así que, hermana Dina, me encanta Cuba. Sí, después que terminemos la transmisión, me escribe por privado a ver de qué manera pudiéramos organizar algo para más adelante, a ver si nos damos un viajecito. Estamos predicando para el tema predicó Pablo en contra de la Torah, y vuelvo y repito para los hermanos que se están conectando ahora. ¿Y por qué ese tema? Vuelvo y repito, porque debido al movimiento, al incremento, a la gran corriente de lo que es las raíces hebreas, las ciencias bíblicas, etcétera, muchos que siguen ese movimiento, no todos, porque hay que ser muy claro en esto, no se puede generalizar. Una parte están enseñando de que Pablo no guardó la Torá. En otras palabras, de que Pablo no guardó la ley, la violó, prácticamente la ultrajó. En otras palabras, que Pablo no guardó lo que está escrito en el Pentateuco, como se conoce en el griego, que es los libros desde Bereshit, que es Génesis, hasta el libro de Deuteronomio. Cuando leemos Romanos capítulo 7, es bien interesante, el verso 7, el verso 12, el 14 y el 16, y 16 y 22, es impreso porque Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? O sea, esto es interesante, parte de lo que hablaba el hermano Samuel Pagán. O sea, el Eterno Dios le entrega en ese pacto matrimonial la ley en el Sinaí al pueblo para que el pueblo modelara el carácter de Dios. La ley se le dio al pueblo para que el pueblo viviera conforme a los estatutos, los preceptos, las ordenanzas, los principios, y para que el pueblo viviera conforme a la voluntad del Eterno, del Creador de los cielos y la tierra, para que el pueblo, como mencionó nuestro hermano Samuel Pagán, fuera diferente a las demás naciones en conducta, en fe y en todo su caminar. ¿Qué pues diremos? ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría reconocido el pecado si no fuera por la ley. Tampoco habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Por consiguiente, la ley, mira lo que Pablo dice de la ley. Entonces, Pablo no puede predicar en contra de la ley, como dice mucho. La ley es santa y el mandamiento es bueno, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual. Aunque yo soy humano y estoy sometido al poder del pecado, si hago aquello que no quiero, reconozco que la ley es buena. En mi ser interior me deleito en la ley
de Dios. O sea, el testimonio de Pablo es que el apóstol Pablo está diciendo, yo me deleito en la Torá, yo me deleito en la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que en la palabra había gozo, había fe, había esperanza, había bonanza, había quietud. Wow, es que esto es algo bien poderoso. Por eso y David lo entendía también de la misma manera. Por eso es que David en muchas ocasiones decía, bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser su santo nombre, porque entendía que en esa palabra, wow, cuidé, mira cómo decía el escritor pagán, cuidé más tu palabra que el pan de mi boca. Wow, esto, deleítate a sí mismo en Yahweh, deleítate a sí mismo en el Creador y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, por eso hay un llamado por la misma Escritura a que nos deleitemos en la presencia del Eterno. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer hay una apología tremenda, porque Pablo está diciendo, yo personalmente me deleito en la ley de Dios, o sea, yo me gozo en la palabra del Eterno. Entonces, Pablo no está identificando la Torá con el pecado. El problema no está en el mandamiento, sino en el pecado que opera en el ser humano. Ahí es donde está el problema, porque las palabras de Pablo son positivas, las palabras de Pablo son bien directas. Él está diciendo, la ley es santa, el mandamiento es santo, es bueno y justo. Mira qué cosa más poderosa esta. O sea, la ley es santa y dice ahora, el mandamiento es bueno. Quiere decir que el mandamiento, wow, esto está poderoso. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Y nótese que estas palabras están en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Y mira Pablo lo que dice, la ley es espiritual. O sea, Pablo reconoce que la ley es buena. Y Pablo no tan solamente reconoce que la ley es buena, sino que él está diciendo que en su interior, Pablo, él mismo, se deleita en la ley de Dios. Entonces, si un hombre que se deleita en la ley de Dios no está predicando que la ley sea malvada, no está predicando que la ley sea mala, no está violando los principios de la ley. Pablo lo que está haciendo es que está explicando está hablando de que una ley santa no puede por sí sola liberar al pecador del poder del pecado. Y esto, si nos metemos ahí, esto va a ser una profundidad sumamente poderosa. Y ya para pasarle a nuestro hermano Samuel Pagán, cuando leemos Hechos capítulo 24, esto está demasiado poderoso, el verso 14 al 16, Pablo, mire lo que Pablo dice, esto, porque aquí estamos hablando de un testimonio personal del apóstol Pablo. Él dice, esto sí te confieso, lo que dice, si él sirvo al Dios de vuestros antepasados. Eso es lo que dice Pablo. Ese es tu testimonio personal. Pablo está diciendo, yo sirvo al Dios de nuestros antepasados, de Abraham, Jacob y de Isaac, conforme al camino que ellos llaman secta. Creo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Mira lo que Pablo está diciendo. Creo todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y tengo en Dios la esperanza que habrá resurrección tanto de justo como de injusto. Por eso procuro mantener siempre una conciencia limpia delante de Dios y de las personas. Y esto es increíble porque Pablo, bajo una acusación pública, porque hay que entender el contexto de ese pasaje, bajo una acusación pública, Pablo no está diciendo, yo abandoné a Moisés, yo dejé la ley de Dios. O sea, Pablo está declara que adora al Dios de sus padres, declara que sirve al Dios de sus padres y que cree todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. O sea, Pablo lo que está diciendo es, yo le sirvo al Dios de vuestros padres, Abraham, Jacob e Isaac, pero yo no tan solamente yo le sirvo, sino que yo creo lo que está escrito en la Torá, yo creo lo que está escrito en los Salmos, yo creo lo que está escrito en los profetas. En otras palabras está diciendo, yo creo lo que dice la Tanakh completa, lo que se le conoce como el Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que su fe en el Mesías, la fe de Pablo, su fe en el Mesías no significaba rechazar las escrituras de Israel, sino reconocer su cumplimiento, porque Pablo reconoce el cumplimiento de las escrituras en el Mesías. Esto es algo poderoso, Pagán, adelante. Wow. Eso está poderoso. Wow. Empezaste con Romanos 7, o empecé con el mismo 7, pero empezar en el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre, entre tanto éste vive.
Mira qué interesante, porque Santiago nos habla también, Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si vemos acerca de la ley de la libertad, buscamos una definición y está en los Salmos 119, los Salmos de David, como habla, y andaré en libertad porque guardé sus mandamientos. El Mesías en Juan 14:15 dice, el que me ama, guarde mis mandamientos, y en esto conocerán que ellos me aman, de que guardan sus mandamientos. Es interesante acerca de esto que está hablando, que el hombre se enseñorea, mientras la ley se enseñorea, mientras el hombre vive. Mientras estamos en este mundo, tiene que haber ley porque hay orden. En los Estados Unidos hay ley y hay orden. Donde no hay ley, no hay orden. Vemos la estructura que tenemos de la palabra, es un rey. El rey de reyes, señor de señores. Y entonces nos tenemos que regir por sus mandamientos, por lo que él estableció desde el principio. Entonces hay que hacer una separación, porque la traducción que tenemos no nos ayuda mucho y no hace la separación de qué es la ley de Moisés y de qué es la ley de Dios. Porque si vemos, se le atribuye toda la ley de Moisés, pero la ley no es de Moisés. ¿Quién la dio? Si no fue el mismo Elohim que la dio en el desierto. Y entonces nos está hablando conforme a las palabras, como dice, a las palabras, a la ley y a los profetas, usando dos testigos de él mismo para referirse al Mesías y a ese cumplimiento. Pero Pablo habló en contra de la ley, en ninguna manera habló en contra de la ley. Pablo tenía una asignación de consolidar a lo que son los gentiles, al pueblo de Israel. Cómo se iba a poder acercar los gentiles de una manera sin que tener que obrar. O sea, como los fariseos, los saduceos, tenían ciertas reglas súper extremadamente estrictas, los de la puerta, los temerosos, para poder alcanzar, adorar el Elohim de Israel. Pero si vemos el caso de Ruth, vemos el caso de la Moabita, vemos esos casos que lo que hicieron fue confesar, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Una confesión, pero también había que entrar pues después a la obediencia, pero sin ponerle ese camino duro y difícil para que alguien de afuera que viera ese pueblo, qué leyes tan buenas tienen, qué leyes tan justas tienen, porque las dio Elohim desde arriba. Si vemos el caso, vemos a Pedro, vemos que va y entra a casa de Cornelio. Y vemos que él se asombra. Oye, ¿acaso los gentiles recibieron también, así como nosotros, el Espíritu? Él se asombra. ¿Por qué él se asombra? Vemos que cuando el Mesías le estableció, le dijo, por camino de gentiles y de samaritanos, no vaya. Pablo y los apóstoles no tenían esa instrucción hasta ese momento. Y él se asombra que también los gentiles habían recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Y por qué él se asombra? Pedro caminó con el Mesías, tuvo los 40 días, se estableció Pentecostés. Pasaron 14 años para poder presentarse delante de Cornelio, y entonces él se asombra de que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué ese asombro? Él no tenía el conocimiento de poder instruir o ingresar a que los gentiles también fueran parte del pueblo de Israel, en el sentido de que confesaran
y se arrepintieran de la maldad y del pecado. Es interesante porque este relato se resuelve en Hechos 15. También cuando está el conflicto que Pablo baja de Gálata y entonces se encuentran en el concilio de Jerusalén, como le llaman, que Santiago estaba encabezado en el concilio como líder, y entonces están poniendo lo que estaba ocurriendo acerca de los gentiles. Cuando vemos este caso, vemos ahí en Hechos 15, traen a memoria lo que pasó con Cornelio. Se quedó registrado en memoria para este evento, cuando Pablo viniera con este asunto. Cuando ven con este asunto, le dicen que obténganse de estas cosas, pero en Hechos 15, 21, específicamente, los envió y le dijo, vayan a la sinagoga que es predicado Moisés todos los sábados. O sea, para que ellos aprendan. Los gentiles no sabían de las escrituras cómo era que se presentaban delante del templo, cómo se presentaban a los líderes judíos de aquel tiempo, cómo se presentaban delante de los mismos apóstoles, en el sentido de que había un orden, había que obedecer la palabra. Adelante, José. Sí, bueno, quiero saludar al pastor Ignacio Díaz, que está con nosotros por aquí. En los próximos días vamos a tener el pastor Ignacio también aquí en el estudio con nosotros, compartiendo una palabra juntamente con nosotros de poder. Quiero contestar algunas preguntas que están haciendo en el chat. Mira, hay que entender, por eso es que uno tiene que oír, escuchar bien. El tema de lo que estamos hablando predicó Pablo en contra de la Torá. Ahora, ¿por qué estamos hablando de ese tema? Vuelvo y repito, porque debido al incremento del conocimiento de las raíces hebreas y de las ciencias bíblicas, por otro lado, que no vamos a señalar que es muy nutritivo estudiarla para el conocimiento. Hay un sector que está negando que el apóstol Pablo, o mejor dicho, está diciendo que el apóstol Pablo negó la Torá, que tiró la Torá por el piso, que tiró cuando digo Torá hablo del Pentateuco, que la tiró por el piso y que no siguió los pasos de la Torá. Y lo que estamos hablando es una apología contra ese señalamiento que hacen estas personas contra que Pablo predicó en contra de la Torá ese tema. Ahora, que la pregunta que me hacen por aquí, Pablo está diciendo de que nosotros los gentiles estamos obligados a guardar la ley. Número uno, hay que identificar la escritura. Esto es un tema bien complejo, porque aquí es donde muchos se pierden. Por eso fue que aconsejamos mucho que se inscribieran en el seminario de las raíces, en el seminario de capacitación ministerial sobre la casa de Israel, para entender cuando Pablo habla sobre todos estos temas. Porque hay que empezar desde el origen, desde Bereshit, desde Génesis, desde el origen. Es interesante porque cuando se habla de la ley, aquí se pierde mucho, Samuel Pagan, porque una cosa es lo que se conoce, mal nombrado, como la ley moral que se adjudica a los 10 mandamientos. Otro es la ley levítica, está la ley de la salubridad, la ley sacerdotal, la ley ceremonial, la ley ritual. O sea, hay que entender primero y conocer la ley en su totalidad, definirla y luego estudiar lo que es el decálogo, que son los 10 mandamientos, y dividir los 613 principios y dividirlos, cuántos principios están debajo del primer mandamiento, cuántos principios debajo del segundo, el tercero, cuarto, y así sucesivamente. Y de ahí entonces viene una depuración. Esto pertenecía a la ley levítica, esto eran los sacrificios que ya no se hacen, esto ya caducó. Y a partir de ahí es que uno va entendiendo este tema. Pero generalizar
con la palabra ley, todo el concepto, pues no es lícito porque no vamos a entenderlo. Es que, mira, ahora mismo estamos leyendo el Nuevo Testamento. Si yo leo el Nuevo Testamento, que esto no se habla, y de esto estuve hablando hace unas semanas atrás, y leo Primera de Juan para continuar. Primera de Juan, capítulo 2, dice, y en esto sabemos, quiere decir que hay un conocimiento. Yo puedo decir ahora mismo a los apostólicos, porque hay muchos apostólicos aquí en Iowa, que defienden la unicidad y muchas cosas. Yo le puedo decir, ¿usted conoce a Jesús? Y muchos de ellos me van a decir que sí. Y yo le digo, bueno, pues vamos a ver por la palabra de si usted conoce a Jesús. Y estoy leyendo el Nuevo Testamento. ¿Quién hace esto controversial? No soy yo. Es el hombre quien lo hace controversial. Mira qué interesante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ahí hay que preguntarse de qué mandamiento está hablando Juan. ¿Ve? Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ese no es el tema, pero es que me escribieron en los comentarios y tengo que irme por ahí un poquito. Entonces, ¿de qué mandamiento está hablando? Porque la palabra dice que si usted conoce a Jesús, a Yeshua, y usted no guarda sus mandamientos, usted es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. La pregunta ahí es, ¿qué mandamiento está hablando ahí el apóstol? ¿Qué mandamiento? Y dice, pero el que guarda la palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Esto es interesante, mira, en YouTube, estamos pasando este video por Facebook, pero usted puede ir al canal de YouTube, José Cruz Marengo, y allí tenemos un video donde explicamos los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y no hay manera de refutar eso, no hay manera de refutar eso, porque uno habla conforme a las Escrituras. Entonces, para hablar de la ley de Dios hay que entenderla en todo su contexto como acabo de explicar. Pagán, me salió un poquito el tema, pero era para traer en ciertas cositas que me están escribiendo en privado y también aquí en Facebook. Pero es un tema muy interesante, muy bonito, porque cuando se habla de ley es como que el cuco, ay, echa eso para allá. No, eso es para los judíos. No. Tranquilo, vamos a entender la palabra. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, al Yuhet Bahei, al Dios de la creación. Volviendo al testimonio que Pablo presenta, porque el tema es, predicó Pablo en contra del Pentateuco, predicó Pablo en contra de la ley, predicó Pablo en contra de la Torá. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque en el contexto por el cual se está discutiendo el tema, vuelvo y repito, es porque muchos están diciendo que Pablo así lo hizo. Cuando leemos Hechos capítulo 25, versos 7 al 8, cuando Pablo compareció a los judíos que habían llegado de Jerusalén, lo rodearon y presentaron contra él muchas acusaciones. Las acusaciones contra Pablo, acusaciones graves que no podían demostrar. Pablo se defendió diciendo, no he cometido ninguna ofensa contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. O sea, Pablo, en esa acusación que le hacen, Pablo, él mismo, nadie más, está negando formalmente haber pecado contra la ley judía. Y mira qué interesante, el escritor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, el escritor Lucas presenta las acusaciones como no demostradas, porque esto es bien interesante, por eso es que hay que leer todo dentro de su contexto y no sacar versos fuera de contexto. Entonces, no es razonable convertir en doctrina precisamente a aquello que el relato, que en este caso es la acusación que se le hace al apóstol Pablo, describe como una acusación sin prueba. Esto está demasiado poderoso, por eso es que hay que entender la escritura de la A a la Z en su contexto. Cuando leemos Hechos capítulo 26, del verso 22 al 23, esto es interesante, Pagán, porque dice, con la ayuda de Dios, mira qué tremenda esta palabra, amados hermanos, esto está tremendo, comparta la transmisión, mire, con la ayuda de Dios he permanecido hasta este día, dando testimonio a pequeños y grandes. No digo nada fuera de los profetas. Wow, esto vuelvo y lo leo. No digo nada fuera de los que los profetas y Moisés anunciaron que sucedería. Eso es Pablo diciendo, yo no voy a decir nada. No digo nada. No digo fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que sucedería,
que el Mesías padecería y que siendo el primero en levantarse de los muertos, anunciaría luz tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. Y esto es algo poderoso, y voy a hacer un paréntesis, Pagán. Permíteme, te paso la parte. Voy a hacer un paréntesis. Tranquilo. El hermano Pagán estaba hablando, mencionó lejanamente lo que es la Gran Comisión, mencionó el caso de Hechos capítulo 15, la problemática que había en Hechos capítulo 15 cuando se le prohíbe a los gentiles esas 4 cosas: el ahogado, el sacrificado a los ídolos, la idolatría y la fornicación. El hermano Pagán mencionó eso, pero es interesante porque el apóstol Pablo en este verso, mientras esas acusaciones que le están haciendo, él está presentando una defensa y él dice: yo no he predicado nada. Yo no he dicho nada fuera de lo que los profetas y Moisés profetizaron y dijeron acerca del Mesías, que iba a ser el primero en levantarse de los muertos y que se anunciaría luz tanto a nuestro pueblo, o sea, al pueblo de Israel, a la nación santa, a la niña de sus ojos. Dice, como a los gentiles. Y fíjate, la pausa viene aquí. Cuando, que tú lo mencionaste, Pagán, cuando Jesús habla con los discípulos y le da la primera comisión, le dice: vayan y prediquen el evangelio, pero no entren a ciudad de samaritanos, ni por camino de ¿qué? De gentiles. O sea, mírala, esta es la primera parte. No entren a ciudad de samaritanos, ni por camino de gentiles, sino que vayan ¿a quién? Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Jesús lo que vino fue a eso, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, cuando Jesús da su vida en el madero, Él dio su vida y la volvió a tomar y resucita al tercer día, el panorama cambia. Entonces ahí le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, recibiréis poder, van a ser investidos del Espíritu Santo. Esto es algo poderoso, mi alma adora a Dios. Van a ser investidos del Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Entonces quiere decir que ahí el panorama cambia. En otras palabras, el Mesías le estaba diciendo a los judíos en esta ocasión, ya no le estaba diciendo no vayan por camino de gentiles ni de pecadores, ahora le está diciendo vayan y predíquenle aún a sus enemigos, porque recuerde que dentro del contexto histórico que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Entonces es sorprendente el ver aquí nada más en ese cuadro que le acabo de mencionar lo que es la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador. Entonces Pablo está afirmando que el mensaje que él predica está dentro del testimonio de Moisés y los profetas, y esto tienen que oírlo ese grupo de raíces hebreas que niegan y dicen que Pablo destrozó la ley, que destrozó la Torá y que predicó en contra de lo que estaba establecido. Y el mismo Pablo está diciendo, testificando, redactado por Lucas, está diciendo: yo no prediqué un mensaje fuera de lo que ya estaba escrito, no hablé nada de lo que Moisés no hubiese dicho, ni de lo que los profetas hubiesen anunciado. O sea, Pablo no presenta un evangelio divorciado de las escrituras, sino Pablo presentó al Mesías que se estaba prometiendo y que se había prometido en la palabra profética en las mismas escrituras. Pagán, adelante, que esto está demasiado poderoso, mi alma adora a Dios. Pero quiero que entiendan el concepto, amados hermanos, es el concepto. Predicó Pablo en contra de la Torá, ese es el tema. Ese es el tema, para que no saquen lo que estamos tratando de instruir fuera de contexto. Adelante, Pagán. Interesante, interesante. Bueno, el Mesías nos habló, dijo: el que tiene mis mandamientos, Juan 14:21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y él me manifestaré a él. Bueno, interesante. Acuérdate, repitiendo otra vez, que el Nuevo Testamento no estaba escrito en estos momentos, sino que lo que teníamos era Génesis a Malaquías. Pablo, cuando está haciendo referencia acerca de la ley, los apóstoles no tenían, o sea, Pedro, no tenían esa cláusula cómo introducirlo, cómo introducir a ese pueblo, por lo menos a los fieles, como decía María y
y José, que eran irreprensibles acerca de la ley. Algunos dicen también que la ley no se puede guardar. Y habían muchos en la palabra que relatan que la ley, había gente irreprensible. Qué interesante, porque mientras el hombre vive, está sujeta a la ley. ¿A qué ley? Tenemos Israel, que le dieron la ley, que te hace referencia a la ley de Moisés, pero también el hombre tiene una ley, al gentil, que tiene una ley en sí mismo, en su conciencia. Cuando no conocías nada, tú sabías que robar era malo, sin que nadie te lo dijera. Tú sabías que matar era malo, sin que nadie te lo dijera. Romanos 2:12, si no me equivoco por ahí, nos habla de que el que muera sin ley va a ser juzgado por la ley que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. La ley, Pablo nunca dijo que la ley era mala, sino que dice que es buena, santa, justa. Y no la conoció, como estabas hablando, no la conoció el pecado, sino hasta que conoció el mandamiento. ¿Se acuerdan que cuando dice que donde aumentó el pecado, aumentó sobremanera la gracia? Cuando se le dieron las escrituras, cuando se le dio la ley, que dijeron, si matas, serás muerto. Aumentó el pecado porque se conoció. La ley se conoció. Y entonces la ley te mata si desobedece, por supuesto. Pero si no obedece, nos damos en Deuteronomio 28, nos dice, 28:30, nos dice que es una bendición el que haga estas cosas. El pueblo fue juzgado por obediente o por desobediente. Pablo tiene esa asignación de traer la ley, no los mandamientos de hombre. Los mandamientos de hombre, como el Mesías tuvo con los fariseos y los saduceos, ustedes invalidan la ley, diciéndole a su padre Corbán, mi ofrenda. Ese fue un señalamiento todo el tiempo, porque ellos sí invalidaban la ley con sus mandamientos y doctrinas de hombre. Es interesante porque Pablo sigue su trayectoria y va hacia Siria, al norte de Israel, exactamente donde iba primero, donde había la sinagoga y disputaba con todos ellos. Se le hace una acusación a Pablo de que se le enseña que a los judíos no se les circunciden ni guarden la ley de Moisés. Más adelantito se va a tocar unos puntos a ver qué decía Pablo, qué decía acerca de ese punto, si él invalidaba la ley o si él estaba incorrecto o estaba correcto. Y eso es de llamar la atención, porque muchos dicen porque enseñó otra cosa. Adelante, José Cruz. Amén. Fíjate, qué interesante, Pagan, bueno que toque ese punto, porque es bien importante, esto cuando se menciona ley, es bien importante entender lo que es la ley escrita y lo que es la ley dada por Dios, la ley de Moisés y lo que es la ley oral. Ahí es donde vienen las midrash, que son interpretaciones rabínicas, pero no vamos a entrar en ese punto ahora, como por ejemplo, digamos, dentro de muchas cosas orales, cuando se guardaba el sábado, el Shabbat, sabes que estaba escrito de que si tomas agua y se te cae una gota de agua tan siquiera al piso, por exagerar un poco, pues ya trabajaste porque regaste la tierra. Es como cuando los discípulos están comiendo espiga, ¿te acuerdas, Pagán? Era sí, por causa de la vida. Estaban arrancando. Oh, mira, tus discípulos están violando el sábado, no están violando el reposo porque están comiendo espigas, están trabajando. No. O sea, eso fue lo que atacó el mismo Jesús, las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres, al igual que Pablo también. Entonces, hay que hacer una salvedad en lo que son las tradiciones de los hombres y lo que es la ley establecida por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra para que usted y yo vivamos conforme a su voluntad. Recuerda que hay una palabra profética que nos gusta a todos en Ezequiel 36. Quitaré, ¿qué? El corazón de piedra y depositaré y pondré un corazón de carne. Wow, esto está bien poderoso, pero dice, y pondré de mi espíritu
espíritu sobre cada uno de ustedes. Pero el propósito del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre la vida del hombre, lo explica Ezequiel 36, 25 en adelante. ¿Y qué dice? Para que guardéis mis preceptos, guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una persona podrá preguntarse, ¿y cómo yo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios? Bueno, se vive conforme a la voluntad de Dios cuando somos dirigidos por el Espíritu, porque las palabras que Cristo habla son espíritu y son vida. Mi alma adora a Dios. Y cuando usted vive conforme a la palabra, mi alma adora al Eterno en esta hora. Cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, entonces usted está viviendo conforme al Espíritu. Mire, usted lo que tiene que hacer es lo que Jesús dijo cuando resumió, muchos dicen por ahí en la teología, cuando sintetizó prácticamente los 10 mandamientos, que eso tiene una explicación mucho más profunda. Cuando Jesús dice, mira, el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende la ley y los profetas. Entonces, quiere decir, si usted analiza el primer mandamiento en el decálogo, en el primer mandamiento, del 1 al 4, hablan de la responsabilidad del hombre para con Dios. Pero del 4 en adelante al número 10, esos 6 que restan, habla de la responsabilidad que nosotros tenemos para con el prójimo. Y esto es algo sumamente glorioso y sumamente poderoso. Atenderlo, prestarle atención y atesorarlo en el corazón, porque Cristo lo dijo claramente: el que me ama, mi palabra guardará. El que no ama a Dios no guarda su palabra, está divorciado de él. Por eso es que Santiago, por el Espíritu Santo, se lo dice, oh almas adúlteras, mi alma adora a Dios. No sabe que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero proseguimos con las acusaciones que le están haciendo al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo están acusando constantemente. Hechos 26, él dice: con la ayuda de Dios he permanecido hasta este día, dando testimonio a pequeños y grandes. Ese es el testimonio de Pablo. No digo nada fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que sucedería. O sea, tocamos ese verso, lo explicamos, y lo que significa ese verso es que Pablo nos está presentando un evangelio divorciado o separado de lo que ya estaba establecido en las Escrituras. Y Miqueas capítulo 5, verso 2 decía claramente: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre tales las naciones, de ti saldrá el que será el Salvador del mundo, y sus orígenes son desde los días de la eternidad. Eso fue lo que predicó Pablo. Mi alma adora la gloria del Eterno. Sí, Isaías capítulo 7, verso 14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz lo predicó Pablo. Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro, su nombre será llamado Padre Eterno, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Eso fue lo que él anunció, lo que estaba escrito. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces continuamos con, me fui como medio estilo ametralladora ahí. Me envolví en el pastelillo, como dicen en Puerto Rico ahí. Mi alma adora la gloria del Señor. Wow, el pastor Ignacio dice aquí: sin el Espíritu Santo no se puede. Cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es así. Es que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero no vamos a tocar ese tema ahora, porque eso pique y se entiende. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Pero las palabras son espíritu, son vida. Hay que procurar. Número 1, morir, ser regenerado, ser bautizado en su nombre para perdón de pecado, ser sellado con el Espíritu Santo, ser bautizado y con la evidencia de hablar en nueva lengua. Yo lo creo y lo predico. Ahí, eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Bueno, seguimos aquí gozándonos en Cristo Jesús. Pagan Hechos 28. Esto es algo poderoso porque es algo lindo lo que sucede. Dice: 3 días después. Eso es lindo, lea el contexto de esa historia. Estoy mirando para aquí y para allá, pero es que tengo la red en todos lados. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. No fue a cualquiera que convocó Pablo, ¿sabe? Convocó a los principales de los judíos. Cuando se reunieron, les dijo: hermanos, aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui entregado como prisionero desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, él reunió a los principales judíos, a los duros, a los jefes del concilio, poniendo en ese contexto. Oye, yo no he dicho nada en contra del pueblo de nosotros, ni tampoco he dicho nada en contra de las costumbres de nuestros antepasados, y aún así me entregaron como prisionero desde Jerusalén en manos de los impíos.
en manos de estos pecadores, de los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Y vemos ahí que ahí hay una enseñanza tremenda, que hasta el final del libro de los Hechos, Pablo mantiene la misma defensa. O sea, no actuó contra su pueblo en ningún momento dado, ni contra las costumbres de sus ancestrales. Pablo nunca, hasta el último, mira, hasta lo último del libro de los Hechos, Pablo está dando su testimonio. Y como Lucas es el escritor, mira, esto es bien tremendo, porque Lucas no termina prácticamente retratándolo como un apóstata de Israel. Prácticamente lo describe ahí como un héroe prácticamente de la fe, como un vencedor, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ese es el tema. ¿Habló Pablo en contra de la Torá? Estamos probando que no lo hizo, gloria al nombre del Señor. Al contrario, lo que hizo fue que denunció los abusos que se cometían contra ella. Cuando llegamos a Hechos 21, esto es lo que está sucediendo hoy en día en muchos círculos, Samuel Pagán. La pregunta es, ¿enseñó Pablo a los judíos a abandonar a Moisés? Espérate, porque esa era la acusación. Y la pregunta es, ¿enseñó Pablo a que los judíos abandonaran la fe o a que abandonaran a Moisés? Cuando leemos Hechos 21, mire lo que dice. Al oírlo, glorificaron a Dios y dijeron a Pablo, hermano, observa cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Pero han oído acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a abandonar a Moisés. Qué bochinche había y qué murmuración, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué haremos? Es la pregunta. Sin duda sabrán que has llegado. Se van a dar cuenta que llegaste, Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Haz pues lo que te decimos. Le dieron un consejo. Tenemos 4 hombres que han hecho voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que puedan completar el voto. Así todos sabrán que no hay verdad en lo que han oído acerca de ti. O sea, Pablo, para que limpie tu nombre, están hablando un bochinche. Sino que tú mismo vives ordenadamente y guardas la ley. Le están diciendo los ancianos, ¿qué clase de consejo? En cuanto a los gentiles que han creído, ya les comunicamos nuestra decisión. Mire que lo que Pagán estaba mencionando, que le comunicaron cuando el problema del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Mire lo que está diciendo. En cuanto a los gentiles que han creído en Jesús, en Yeshua, ya le comunicamos nuestra decisión, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente se purificó con ellos. Entró en el templo para anunciar cuándo terminarían los días de la purificación y cuándo está tremendo, y cuándo se presentaría la ofrenda por cada uno de ellas. Pablo entra al templo y dice, bueno, cuando se terminan los días de la purificación, y Pablo está diciendo cuándo se presentaría la ofrenda por cada uno de esos 4 varones. O sea, aquí aprendemos en ese pasaje. Mire, este pasaje lo que nos está dando es una idea más que clara, que ahí lo que estaba había un rumor, lo que había era un bochinche, había un chisme de barrio, y el pasaje lo que nos está enseñando es la diferencia entre un rumor y la conducta real de Pablo. El pasaje lo que nos enseña es un chisme de barrio contra el testimonio real del apóstol Pablo. O sea, el bochinche, el chisme, la calumnia, el rumor decía que Pablo enseñaba a los judíos a que abandonaran a Moisés y abandonaran la Torá, la fe. Entonces, los ancianos, los sabios, por eso es que en la multitud de consejos hay sabiduría, le propusieron algo, le propusieron una demostración pública para que todos supieran que el informe no era verdadero. O sea, para que Pablo, haz esto públicamente, para que des testimonio de tu fe públicamente, de que tú no has hecho nada de lo que se te acusa, y que tú vives respetando la ley, que tú vives respetando y honrando la Torah, y que tú la guardas y tú la vives y tú la predicas. Y Pablo dijo, yo lo acepto porque yo no vivo de hipocresía, porque Pablo entendía que él no era una fuente que fluían 2 aguas. Esto es algo bien poderoso. Entonces, eso significa que Pablo, porque esto es interesante, Pagán, porque ya te paso la parte, porque en este pasaje cuando lo analizamos, eso no significa prácticamente que Pablo enseñara que esto es importante, que los sacrificios justificaban.
Y aquí es importante porque aquí después más adelante en otro estudio yo voy a hablar de la doctrina de los ebionitas del primero y segundo siglo, que estaban una división tremenda, que no creían en la divinidad de Jesucristo. Los ebionitas no creían en la divinidad de Jesucristo, y yo me voy a ir por ahí bien fuerte en estos días. O sea, eso no significa este pasaje de que Pablo enseñara que los sacrificios, justificaban la persona. Significa que no veía la fidelidad cultural y religiosa judía como enemiga del Mesías. O sea, Pablo está diciendo, aquí ellos no están enemistad, aquí no hay nada divorciado. O sea, el problema no era que un judío viviera como judío, el problema era, que ya Samuel habló de eso, imponer esa identidad al gentil como condición para la salvación. Adelante, Pagán. Wow, qué tremendo esto. Wow. Sí, es bien interesante, Marengo, porque Pedro hace una declaración y dice y señala que Pablo dice que es difícil de entender por su sabiduría, pero nosotros 2000 años después lo entendemos claramente, entendemos tal y como está escrito. Cómo lo escriben ahí, pero es que esto tiene un trasfondo, tiene un contexto. Todas las cartas que Pablo escribió tienen un trasfondo, y el trasfondo era con lo que él defendía, con lo que ya estaba escrito. Y entonces nosotros, como se nos ha enseñado de tiempo, de cientos de años atrás, venimos con esa misma mentalidad. ¿Sabes? Queriendo coger un versículo y hacer una interpretación espiritual y ya, y más nada. Y entonces no nos damos a la tarea, o cada individuo, cada persona individual, de darse la tarea de escudriñar la palabra. Porque el mismo Mesías dice, escudriñen la palabra, porque en ella os parece la vida eterna. Y me imagino que hay unos que se van a preguntar, no, pero es que ya estamos en el nuevo pacto, porque todo lo concluyen va a ser el nuevo pacto. Mira lo que dice Jeremías, después que dice Jeremías 31, que sigue leyendo hasta el 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué ley estaban hablando aquí? Entonces, nos preguntamos, si le preguntamos a alguien acerca de la ley, los estatutos, a lo mejor esta es la primera vez que van a escuchar qué es un estatuto, qué es un decreto, qué es una ordenanza. Voy personas con 25 años en el Evangelio y no saben lo que es eso, porque por las conversaciones que hemos tenido por ahí no conocen lo que es eso. Si vemos las confesiones que Pablo estaba teniendo, dice que él creía a Moisés, que creía la ley, que creía a los profetas. Dice su testimonio. Llegamos a este versículo 21, que es bien interesante. Dicen, oye, te están acusando de que violas la ley de Moisés, que enseñan específicamente, que enseñan a los judíos específicamente. No está diciendo que enseñan a los gentiles, que enseñan a los judíos que apostaten de Moisés. Y le dicen, en ninguna manera, vete para que vean que tú estás en orden, y hace el proceso de lo que se cree que es un voto nazareno. Y si viene con un voto nazareno, vemos que hay un sacrificio en el templo. Por 30 años se siguió sacrificando el cordero de Pesa, la fiesta consecutiva, siguió corriendo la ley hasta que fue destruido el templo en el año 70. Eso todo el mundo lo conoce. Eso no es para negar. Aún Pedro, ¿a dónde iba? Cuando subía con Juan, y que estaba el cojo de la puerta de Hermosa, ¿a dónde iba? Ellos iban al templo. Ellos seguían practicando lo que habían conocido, pero ahora con el entendimiento correcto del Mesías revelado. Lo que se le llama, que esto es otro tema, que a lo mejor Marengo lo va a traer más tarde, el Ben José y el Ben David. Sé que muchos tampoco están asociados
con esas dos funciones. No están asociados. Es interesante que cuando Pablo se presenta y le dice, para que vean que tú también andas ordenadamente según la ley. Pero ¿qué ley? ¿Qué ley estaba guardando Pablo? Que sé que es un judío y sé que por su naturaleza la tiene que guardar. No estamos hablando aquí de los gentiles, sino estamos hablando, como dice, muchos dicen que tú enseñas a apostatar de Moisés a los judíos. Y como bien lo mencionó José Cruz Marengo, que dicen que ya tienen mandamientos los gentiles, aténganse de esto, de tal y de tal cosa. Es interesante porque a través de la ley se le señala a Israel el pecado. Como dice Juan, 1 Juan 3:4, porque la transgresión de la ley es el pecado. Es una definición. El amor también es otra definición. Como dice, que me ama, mi palabra guarda. El amor no viene vacío, sino viene con un hecho. El amor no es un sentimiento, sino viene con un hecho. Bueno, a lo mejor dirán, pues, el amor es una emoción. En Apocalipsis nos habla de que habían perdido su primer amor, pero que hacían las cosas en su nombre. ¿Y cómo van a hacer las cosas en su nombre y perdieron su primer amor? Porque no está hablando de un amor emocional, como muchos conocemos, sino un amor de hecho. El que me ama, guarda mi palabra. Es interesante acerca qué enseñó Pablo. Adelante. Amén. Bueno, el tiempo ha avanzado. Esto está bien tremendo, pero vamos a casi ya dejarlo aquí, Pagán. Sí, mañana vamos a continuar con la segunda parte, pero no obstante, quiero saludar a la hermana Margie Gómez, directora y fundadora del ministerio Somos las Manos y los Pies de Cristo, el cual en momentos dados Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de trabajar con ellos. La vamos a tener también por aquí en los próximos días compartiendo una palabra con nosotros en el segmento de Mujer a Mujer aquí en Manos al Arado Radio TV. Recuerde que Manos al Arado Radio TV comienza la emisora 24/7 en las próximas semanas. Hemos estado trabajando con algunas cosas y nos hemos atrasado. Mañana continuamos con este tema. Predicó Pablo en contra de la Torá, y luego que termine este tema, oiga el tema que voy a hablar, que esto pica y se extiende. Oigan bien esto, porque esto es vida o muerte, tienen que compartir este tema. El tema es, ¿tiene precio la palabra de Dios? Porque ahora los cristianos hoy en día ya están como los mundanos, OnlyFans, tienen clubes sociales en YouTube y en otras redes. Si tú no pagas 15 pesos al mes, 20 pesos, 40 pesos al mes, tú no puedes ser partícipe de las enseñanzas bíblicas. Entonces, como aquí esto parte parejo para todo el lado, tanto como los pentecostales, evangélicos, carismáticos lo están haciendo, también muchos de las raíces hebreas lo están haciendo, y yo voy a probar por la escritura qué dice la Torá. Por eso es que estoy hablando en este lenguaje, para que me entiendan qué dice la Torá y la Tanakh de esa comercialización del evangelio que se está haciendo. A ver entonces de qué correa sale más cuero, y estoy dispuesto para el debate. Por eso es que quiero que comparta esto, para que lo oigan esos incircuncisos de corazón. Porque pueden estar circuncidados en el prepucio, pero de corazón son incircuncisos. Estoy listo para el debate, para este tema de que la palabra de Dios no se comercializa. Gloria al Señor. Y vuelvo y repito, si se quiere inscribir en los seminarios de capacitación ministerial, ahí aparece en pantalla nuestro correo electrónico. Escríbanos al correo electrónico. Mire, ¿por qué no se puede entender el concepto de la ley? La ley oral, la ley ritual, la ley sacerdotal, etcétera. Porque hay que estudiar la casa de Israel, ¿cierto? No Pagan. Cuando estudiamos la casa de Israel y estudiamos desde que Dios llamó a Abraham, ¿por qué a Abraham se le llamó hebreo por primera vez? Muchos pentecostales que tienen 30 años en el evangelio no lo saben. ¿Por qué a Abraham se le llamó hebreo? ¿Por qué Abraham cruzó el río? ¿Qué pasó cuando Abraham cruzó el río? Que significa Itzri en el hebreo, el que cruza del otro lado, el que va en contra de la corriente. Entonces, ¿de dónde proviene Abraham? ¿Quién era el papá de Abraham? ¿Qué dice el libro de los jubileos? Entonces, hablar ese desarrollo de cómo se forma la nación de Israel es interesante, porque en ese seminario de la casa de Israel estudiamos por qué Dios escoge a Abraham
¿Con qué propósito? Con el de levantar una nación santa, una nación que fuera diferente a las demás naciones. Vamos a hablar, ¿por qué? Es que esto es lindo. Vamos a hablar, muchachos, el reino se divide. ¿Por qué el reino se divide? ¿Dónde están las tribus perdidas hoy? Todas esas cosas uno las aprende en el seminario de la casa de Israel. Así que, bueno, la gracia y la paz del Eterno sea con todos. Yo le doy gracias de corazón por haber compartido con nosotros. Quiero dejarle por aquí, antes de despedirnos, una vez más, el jingle de Manos al Arado Radio TV, la emisora que alimenta tu alma, más que una emisora, un espacio que te conecta con el creador. Ese es el jingle y el eslogan de la emisora, que ya espero yo que en las próximas semanas. Lo que pasa es que me hacen falta colaboradores, mi alma adora a Dios, para que me ayuden a sostener lo que va a ser la emisora 24/7. Bueno, Pagán, Shalom, la gracia y la paz del Eterno sea contigo, y pues nos despedimos escuchando el jingle de la radio. Este jingle es poderoso. Y a ver, la bendición. Aquí llegó la hora que tanto estás esperando. Óyelo. Tú estás escuchando. Ajá. Radio TV Manos al Arado. Oye. Una emisora que nació en el corazón de Dios para edificación de tu alma. Radio TV Manos al Arado. Oye. Tu bendición al alcance de tus manos. Bendito sea el Dios eterno. Y ese jingle está bonito, eso está pegajoso. La bendición al alcance de tus manos. Samuel Pagán, mi alma adora la gloria del que vive y reina para siempre. En los próximos días, tal vez puede ser el sábado, vamos a tener el pastor Ignacio Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de aquí de Des Moines con nosotros. Vamos a estar dialogando con él, conversando con él. Dina María Martínez de allá de Cuba dice qué lindo. Si está bonito ese jingle. Eso, dele like y comparta, que eso está mega poderoso y está pegajoso ahí para cantarlo todo el mundo. La bendición al alcance de tus manos. Bendito sea Dios. Así que Dios me los bendiga. La gracia y la paz del Eterno sea con todos. Samuel Pagán, gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que trabajas mañana. Durante el día, mientras usted está trabajando, oiga bien, mientras usted está trabajando durante el día, usted puede llamar a la línea del camionero, donde se está discutiendo un capítulo diario de la palabra, desde las 7 de la mañana, más o menos aproximadamente, hora de la Florida, pero ya como a las 8, creo. Samuel, dale la información, amén, a los hermanos para que se conecten. Sí, como ya a las 8 entramos con la lectura a las 9, a las 8 entramos ahí con conversaciones, y a las 9 se entra con la lectura de la palabra, y entonces ahí pues se lee y se interpreta según nuestro entendimiento, y entonces también es una línea un poquito media rara, no es normal, porque a cada rato se arman los debates ahí, pero claro, ahí estamos, de lunes a viernes. De lunes a viernes, la línea de oración. Pagán, di el número. ¿Cuál es el número? Vamos a buscarlo aquí. Sí, di el número ahí, para yo entonces, más adelante, ¿verdad? Yo después, pues, preparo, alguito por ahí y lo pongo. Vamos a, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? 857. 8, permíteme aquí un momento. ¿Cuál es el número? 857. ¿Qué? 44. Ajá. 4899. 444 4899. 4899. Esa es la línea del camionero, ¿verdad? Sí. Camionero. Y en esa línea, ahí lo que se hace es que se discute la palabra del Señor todos los días. Todos los días. Ahí el teléfono que está en pantalla. ¿Cuál es el área code? ¿857 era? Sí. 857-444-4899. Línea, le puse línea, eso lo arreglamos ahorita. Línea del camionero. Es la línea del camionero. Usted entra. Y es una bendición porque se está estudiando la palabra todos los días. ¿Por qué libro van, Samuel Pagán?
Segunda de Reyes, mañana entramos en capítulo 9. Capítulo 9 de Segunda de Reyes, y todos los días, o sea, quiere decir que en un año se lee la Biblia. Esto es todos los días leyendo Biblia, y ahí se está discutiendo la Biblia. Si usted quiere aportar, usted dice amén, y se le da la oportunidad. Usted aporta, no importa lo que usted piense, lo que usted crea, se le respeta, porque eso sí, aunque se forman controversias y debates, pero siempre se respeta y se honra a todo participante. Así que mire, mientras usted católico, testigo de Jehová, mormón, ahí entra todo el mundo. Ahora, y se aprende y usted se goza, porque se discute la Biblia verso a verso. Claro, pronto me pidieron que por aquí diera un estudio sobre el libro del Cantar de los Cantares verso a verso, hacer un exégesis, hacer un estudio inductivo, analizar el libro de Cantar de los Cantares dentro de su contexto histórico, poético o algo poderoso. Lo hicimos una vez en la línea de Guerreros de Oración, al volante, algo así, lo hicimos en una ocasión, y pues me han pedido que la haga de nuevo, y lo vamos a hacer prontamente. Así que Dios me los bendiga, la gracia y la paz del Eterno sea con todo. Que le ponga el jingle de nuevo, se lo pongo de nuevo, y con esto nos despedimos. Gracia y paz sea multiplicada. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Mañana hay que trabajar. Aquí está tu bendición. Aquí llegó la hora que tanto estás esperando. Préndaselo, mi alma adora a Dios. Dele ahí un corazoncito, déjeme ver ese corazoncito ahí. Usted da un corazoncito, yo sé que le gusta el jingle. Al arado, una emisora que nació en el corazón de Dios para edificación de tu alma. Radio TV, manos al arado, tu bendición al alcance de tus manos. La gracia y la paz del Dios Salvador sea con cada uno de ustedes. A hermana de Cuba, me gustaría un día estudiar Eclesiastés. Ay. Escríbenos por privado, y lo que vamos a hacer es, vamos a armar un grupo por privado, ya sea por Zoom o por otra plataforma que tenemos, y podemos grabarlo o enviar los estudios por cuestión de la señal ahí en Cuba, y algo hacemos. Escríbeme por privado y nos ponemos de acuerdo. Dios me los bendiga, que pasen todos muy buenas noches, y como siempre, deseando que tengan salud, así como prosperan sus almas. Dios me los bendiga.